Yo les voy Escucho a mandar el entrecortado link. gran parte de la conversación. Graciela, seguramente vos estás teniendo un problema de conectividad, porque cuando vos hablas se escucha entrecortada también la voz. Entonces por ahí el problema está en tu conexión a internet. Igual no te preocupes porque va a quedar grabada la explicación. Así que si ahora no la llegas a escuchar, digamos, fluida, después cuando veas la grabación va a ser como ver un video en YouTube, por ejemplo. Lo vas a poder ver bien de corrido y sin interrupciones. Perfecto. Bien, ya comencé la grabación. Así que, bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Ocio. Yo estuve, digamos, en el primer cuatrimestre también dictando la materia. Los que ya se habían anotado y habían realizado, por lo menos habían cursado algunas clases, me deben conocer. Después seguramente hay gente que nunca la cursó y la está cursando por primera vez. Eh, Así que bueno, yo soy el coordinador de la materia y dicto las teorías. Y bueno, por este cuatrimestre voy a dictar también las clases de práctica en la comisión 7. Eh, Acá les puse un poco el esquema de las comisiones y los horarios. Ustedes, cuando se anotaron en el SIU, se anotaron en una comisión. Entonces, ¿qué significa eso? Dependiendo de la comisión en que se anotaron, va a ser el horario que tengan para cursar la práctica. La teoría va a ser siempre el mismo día y horario para todos, es común a todos, a todos los estudiantes. Entonces, bueno, acá este esquema que les puse, que está en la presentación, que después les voy a pasar, tienen el día y horario de cada comisión. La comisión uno los lunes de 8 a 10 de la mañana, la comisión 2 lunes de 10 a 12 y así para todas las comisiones. Son 9 comisiones de práctica en total. La información respecto a las reuniones, bueno, las teorías van a estar a cargo mía. Este es mi mail de contacto por si tienen alguna consulta. También cuando tengan acceso al campus van a poder mandar mensajes en el campus o escribir en el foro. El horario de la teoría entonces va a ser todos los martes de 8 a 10 de la noche y el link de las reuniones de teoría va a ser este que les compartí acá. Para los docentes de práctica, en este cuatrimestre van a estar Juan Salvatore en las comisiones 1, 2, 4 y 5, Daniel García en las comisiones 3 y 6, Emanuel Bonamelis en las comisiones 8 y 9, ¿no? Acá les puse los mails de contactos de cada uno de los docentes como para que si tienen alguna duda o pregunta les puedan escribir al mail o simplemente por un tema de si no les llega el link para la semana que viene, digamos, para el domingo de fin de semana o lunes de la semana que viene, no les llega el link de la reunión de práctica, pueden escribirles un mail a estos docentes en función de la comisión a la que se inscribieron. Siempre en el mail indiquen en qué comisión están inscritos. Es importante para que el docente, digamos, sepa dónde buscar, ¿no? Porque si le escriben a Juan Salvatore que está en 4 comisiones y tiene que buscar si ustedes están dentro de esas 4 comisiones, va a perder mucho tiempo. Bien, respecto a las características de la cursada, va a haber una evaluación con conceptos teórico-prácticos. Van a ser preguntas de opción múltiple de todo lo que veamos en las clases de teoría. En las clases de teoría vamos a ver conceptos, fundamentos de programación y ejemplos de práctica, ¿no? Ejemplos simples de cómo se utilizan las distintas sentencias en distintos tipos de programas. Entonces, todo eso se va a entrar en el examen teórico práctico, ¿no?
Así que bueno, en principio eso es lo que se va a tomar. Van a tener una instancia de recuperación de este examen teórico práctico y después, si aprueban el examen teórico práctico en una de las dos instancias, van a poder presentar el trabajo integrador y rendir el trabajo integrador, ¿no? Se va a hacer una defensa de ese trabajo. Ustedes realizan el trabajo, que es simplemente programar, hacer un programa que cumpla determinadas características. Lo entregan, después tienen que defender ese trabajo en una fecha que les va a asignar el docente de práctica. Todas estas instancias que les comenté, tanto el examen teórico práctico como la defensa de los trabajos, se van a realizar en los horarios de práctica. O sea, cada uno de ustedes se anotó en una comisión, bueno, va a realizar tanto el examen como esas actividades en los horarios de práctica, que es justamente donde se toma la asistencia. Por eso les digo que es importante que asistan a las prácticas. Para el trabajo final es individual, va a ser igual un pequeño informe acompañado del programa que se les pide en el enunciado. Y después, eh, lo que les comentaba es lo que les decía recién, para poder defender el trabajo tienen que haber aprobado el examen teórico práctico. Si no aprueban el teórico práctico es porque no están en condiciones de realizar el trabajo o defenderlo y por ende de aprobar la materia. ¿Está bien? Perdón, o sea, entonces son dos instancias, básicamente. Una es Claro. la Un teórica examen práctica que teórico te da acceso al... práctico, sí, decime. Sí, sí, es el primer, digamos, examen teórico práctico que te da, si lo aprobas con 7 o más, te da acceso al trabajo individual que tenés que defender después. Que esa defensa Claro, puede o no estar bien. en realidad no es nota 7, sino que el 70% de las respuestas tienen que ser correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad después el examen teórico práctico va a formar parte del 25% de la nota final. O sea que desde el punto de vista de puntaje, lo que ustedes van a obtener como máximo en el examen teórico práctico va a ser un 2,5 de la nota final. ¿Está bien? Eso igual lo voy a contar más adelante, pero en principio sí es importante que obtengan este 70% correcto del examen teórico práctico, porque eso los habilita después a realizar y defender el trabajo, ¿no? La aprobación la promoción de la materia va a depender principalmente de que hagan una buena defensa del trabajo y de que hagan un trabajo, digamos, correcto, digamos, que cumpla con lo que se pide. Bien, respecto al reglamento, estos son, digamos, son pautas generales del reglamento académico de la universidad, ¿no? La universidad dice por estatuto que eh, se debe tomar asistencia y que el estudiante debe asistir al menos al 75% de las clases. En nuestro caso, de las clases de práctica, ¿no? Con las teorías no hay problema porque las teorías quedan grabadas, entonces pueden acceder en cualquier momento y visualizarlas en cualquier momento. Pero las prácticas sí son importantes porque aparte ustedes en cada comisión de prácticas son como máximo 40, 45 estudiantes, entonces tienen posibilidad de consultar, tienen posibilidad de repreguntar cualquier duda que surja, digamos, durante la explicación de práctica, ¿no? Y aparte justamente es la primera materia en donde tienen que programar, por lo tanto, lo que hagan en la práctica tiene, digamos, muchísima más importancia, muchísimo más peso que lo que puedan, digamos, contestar en los conceptos teóricos, ¿no? Acá, el objetivo de esta materia es que sepan la base de la programación y que puedan realizar programas simples de manera medianamente eficiente. ¿Por qué se exige eso? Porque después las materias que siguen también son de programación, pero van a comenzar a ver conceptos más complejos de programación. Entonces, si no entienden y no saben aplicar los conceptos básicos que ven en la materia,
va a ser mucho más difícil que puedan aplicar esos conceptos más complejos. Por eso, por ahí, aunque no es una materia compleja, difícil, pero para el que no tiene una base de programación, le va a resultar todo nuevo. Entonces ahí tienen que realizar un esfuerzo mayor. El esfuerzo mayor se concentra en sentarse a programar, probar los ejemplos, ejecutar pequeñas líneas de código como para saber cómo responden, eh, empezar a agregar líneas de código en los ejemplos que yo les paso como para ver qué sucede si agregan tal cosa o si sacan tal otra. En un principio es así, después, una vez que se familiarizan con las sentencias y saben en qué situación usar cada una, pueden ya animarse a programar eh, sin depender de nada. Así que bueno, lo de la asistencia es así, y después en el tema de los exámenes, eh, cada instancia de examen, ¿no? Si ustedes tienen algún problema, tema salud o un tema laboral o algo que les impida ir a rendir el examen, para que se les conserve o se les tenga en cuenta esa instancia, tienen que justificar esa inasistencia, ¿no? De cualquier manera van a tener dos instancias, pero no está bueno perder una instancia porque tuvieron algún problema de la índole que sea. Entonces, si por algún motivo no pueden rendir en la primera instancia, tienen que avisar y tratar de justificar esa inasistencia. Así se tiene en cuenta eso para la siguiente instancia. Bien, en cuanto a la aprobación de la materia, eh, para aprobar la cursada significa que aprueban, pueden cursar la materia que sigue, pero tienen que dar el final de esta materia, ¿no? Para llegar a esa instancia tienen que sacar una nota final entre 4 y 6,99, ¿no? O sea, entre 4 y 6,99 se aprueba la cursada. La cursada les habilita a anotarse en la materia que sigue y lo único que van a tener que después, en alguna de las mesas final, rendir el final de esta materia. Si tienen una nota menor a 4, desaprueban y tienen que recursar. Eh, y para acceder al régimen de promoción, la nota final tiene que ser igual a 7 o mayor a 7, ¿no? En ese caso, si promocionan, no necesitan dar el final, o sea, ya aprueban por completo la materia y también de cualquier forma pueden cursar la materia que sigue. Así que tanto aprobando cursada o aprobando o por promoción, van a poder cursar la materia que sigue. La materia que le sigue a esta, que es correlativa, es programación con objetos. Bueno, y esta es la formulita de la nota final, ¿no? La nota final se obtiene como un 0,75 multiplicado por la nota del trabajo final, ahí está incluida la defensa, más el 0,25 multiplicado por la nota del examen teórico práctico. ¿Está bien? Como verán, tiene mucho más peso la parte práctica de, de la materia para fijar la nota final, ¿no? Y entre estas dos componentes se obtiene la nota final. Si sacan un 10 en el examen teórico práctico y un 10 en el... Un 10 es un decir, en realidad, si tienen el 100% de las preguntas correctas del teórico práctico y sacan un 10 en la nota del trabajo integrador, entonces la nota final les queda 10. Esa es la formulita, ¿no? Tiene las componentes para la nota final, entonces salen de esas dos evaluaciones. Bien, antes de comenzar con el temario, les voy a mostrar los cronogramas, ¿no? Les voy a mostrar un cronograma y después ustedes van a poder leer el cronograma que corresponde a la comisión en la que se anotaron, ¿no? Pero como para que lo puedan seguir y lo puedan entender. Este cronograma corresponde
a, a la comisión 1, a la comisión 1 de práctica. Entonces, en el cronograma van a encontrar el nombre de la materia, el coordinador que soy yo, el nombre del docente a cargo de la comisión 1 de práctica, que es Juan Salvatore. Acá les dice qué comisión es a la que está representando este cronograma. El horario de práctica, lunes de 8 a 10 de la mañana, que es virtual. Y el horario de teoría, que va a ser el mismo para todas las comisiones, ¿no? O sea que en todos los cronogramas van a tener el mismo horario de teoría. Martes de 20 a 22 horas. Bien. Después, esta es la clase de hoy, por ejemplo. Acá tienen la fecha, 12 del 8, 12 de agosto. Estamos hablando del día de hoy. Y los contenidos que se van a ver ese día, ¿no? Fíjense que dentro de los contenidos, acá está indicado que se trata de teoría. O sea que esta fecha más esto que indica que es teoría, les va a dar la pauta de que esta actividad corresponde a una clase de teoría. Así como tienen para la teoría, tienen para la práctica, ¿no? El 18 del 8 van a tener, que es el lunes que viene, van a tener la primera clase de práctica. Y acá les va a aparecer dentro de los contenidos, entre paréntesis, que va a ser una clase de práctica, ¿no? Por lo tanto, esto que se va a ver acá se va a ver en el horario de práctica. Y así para los demás contenidos. El martes de la semana que viene van a tener la clase 2 de teoría, ¿no? Acá figura la fecha, 19 del 8, y así sucesivamente, ¿no? Después lo que interesa acá, después de ver todos los contenidos, son 12 clases, 6 de teoría y 6 de práctica. Viene una clase de consulta, ¿no? La clase 7 de teoría va a ser de consulta, ahí van a poder consultar, digamos, por ahí principalmente todo lo relacionado con la presentación teórico-práctica, cualquier duda que les haya surgido o que hayan tenido a medida que vieron las explicaciones. Y después de esa clase de consulta, que va a ser el 23 del 9, esto es en horario de teoría, o sea es que es común a todos. Los de la comisión 1, el 29 del 9, van a tener el examen teórico práctico. Es un examen de opción múltiple, así que es muy cortito, son 20 preguntas que tienen que responder. Entonces el tiempo máximo que van a tener va a ser de 30 minutos, digamos, van a poder conectarse dentro de los primeros 35 minutos de la clase y después digamos, de resolver el cuestionario, luego de esos 35 minutos van a tener seguramente alguna interacción con el docente de práctica, ¿no? En este caso, la idea es que en la hora y media que queda de la práctica, el docente les dé las pautas para lo que tienen que hacer de trabajo, en el trabajo integrador. La siguiente clase de teoría van a tener también consultas, porque en la siguiente clase de práctica van a poder rendir el recuperatorio del examen teórico práctico, ¿no? Lo mismo, dura 30 minutos y luego del recuperatorio van a tener alguna interacción con el docente de práctica, ¿no? Él les puede seguramente dar algún ejemplo, dar más pautas del trabajo, dar algo que les ayude a entender mejor lo que van a tener que hacer como trabajo final. Y a partir de ahí, una vez que dieron el recuperatorio, los que aprobaron en la primera instancia no tienen que dar el recuperatorio, simplemente se conectan a media hora más tarde para hablar con el docente de práctica y listo, ¿no? Bueno, a partir de esta clase, que para la comisión 1 sería el 6 de octubre, las siguientes clases van a ser para consultas sobre el trabajo. Van a tener una serie de clases de consulta. Básicamente son 2 clases de teoría y 2 de práctica en donde van a poder consultar y luego de esas consultas tienen que realizar la entrega del trabajo, ¿no? Aproximadamente van a tener 20 días, un poco más para realizar el trabajo. En esta fecha deberían entregarlo. Si tienen algún problema para realizar la entrega, lo tienen que hablar con el docente de práctica.
Y después, las fechas que siguen son para defensas del trabajo. Ahí, a medida que ustedes entreguen, el docente les va a ir asignando una fecha para que puedan defender el trabajo. Eso sería básicamente el cronograma, ¿no? La parte de las clases de práctica son específicas para cada comisión. Este que les mostré es de la comisión 1, pero después voy a subir los 9 cronogramas correspondientes a las 9 comisiones que tenemos en este curso. Bien, si tienen alguna pregunta o algo y por algún motivo no les anda el chat, por favor avísenme porque yo no puedo ver el chat. Profe, ¿cómo sería la defensa del trabajo? Disculpa, profe, Sí, soy Elías Ezequiel Espinosa Ayala. Tuve problemas sí. para acceder Para acceder a la reunión, a la reunión, sí. ¿tuviste problemas o tenés problemas? Tuve Igual, problemas, no pero te acá ya preocupes. estoy. Ah, te pudiste conectar recién, está bien. Sí, No te preocupes porque recién me va a conecté. quedar grabada igual la explicación. Así que todo lo que se diga acá, yo lo grabo, lo subo a YouTube y después les voy a pasar el link para que puedan verlo en el momento que tengan disponible. Así que no se preocupen. En principio, hasta que tengan acceso al campus, se los voy a mandar por mail. Profe, nos vas a mandar el video por mail, yo entendí, porque dijo YouTube y dije, y me quedé como de, ¿cuál es el YouTube del profe? No, les paso el link del video, claro. Está bien, está bien. No, Bien, yo porque había cursado antes y no sabía dónde estaban los videos. claro, los videos en realidad se comparten, el link. Ahora les muestro el campus. A ver, si me dan un segundo, ya vemos eso también. Sí, así Porque todavía entendemos no todo. tienen acceso, pero van a poder acceder, así que no se preocupen. Acá. Hola, buenas tardes. Por lo que tenía entendido, esta semana se iba a abrir los campus con las materias y las comisiones. Claro, en realidad las comisiones ya están creadas, pero el tema es que les den acceso a ustedes. Seguramente cerca del fin de semana van a hacer la migración de todas las comisiones que hay en el CIU, las van a pasar al campus y ahí van a poder ver ustedes la materia, ¿no? En principio, ahora solamente tenemos acceso a la materia los docentes, ¿no? En el campus les va a aparecer, así como ven acá, concepto de programación, ingresan a conceptos de programación y lo que van a tener es, cuando entran, ven la pestaña inicio, que es lo que se ve en primera instancia. Ahí van a tener un foro de avisos en donde seguramente si tengo algo medio urgente para comentarles, se los digo por ahí. O también les puedo mandar, por lo general agrego el mensaje acá y lo mando y les mando un mensaje al mail también. Después tienen el reglamento académico. Acá van a tener los links para las reuniones de teoría y práctica. Acá ya están cargados los links. Cuando acceden acá tienen una planilla en donde pueden visualizar todos los links. Como pueden ver, están todos. Esto después igual, ni bien puedan acceder al campus, lo van a poder ver en la pestaña inicio. Y ahí van a encontrar links de la comisión en la que se inscribieron, ¿no? Acá está comisión 1, este es el link. Comisión 2 es este. Y así para todas las comisiones entre la 1 y la 9. Así que esto va a estar disponible. Igual les puedo pasar esto por mail también si quieren. Así tienen ya los links a mano y no tienen que esperar Profe, a... ¿Cómo? yo recién hice un grupo, no sé si usted después quiere pasarme los documentos y yo los pongo en el grupo y así tenemos entre los chicos, hasta que tengamos el campus. No hay problema, sí. De hecho, les pongo el link en el chat si quieren. Esto es un link que está compartido en la nube, así que desde ese link pueden ver, digamos, toda la información de las comisiones y
las reuniones el link de cada una de las reuniones que va a tener cada comisión. Profe, Bueno, sí. le puedo hacer una pregunta. Yo me inscribí con el formulario de fuera de término. ¿Usted sabe algo si va a haber vamos a estar en el campus o algo? Sí, Porque, sí. Pasa que entiendo que eh, ahí el proceso es ese. O sea, el asistente de la carrera tiene que tomar ese formulario y cargarlos manualmente en el sistema, en el SIU. Pero seguramente para la semana que viene ya van a tener acceso al SIU. ok. Lo importante es que tengan acceso a los materiales, ¿no? Por lo menos hasta que puedan acceder al SIU, que tengan acceso a los materiales. Eso va a pasar también o sea, seguramente va a suceder que no tengan acceso al campus, a la materia en el campus, porque si no tienen acceso al SIU no los pueden migrar al campus. Pero ahí no hay problema porque ustedes me pueden, ahora no, después de que se haga la migración, los que no tengan acceso al campus me notifican y los puedo dar de alta yo. Así Dale, que, gracias, profe. pero en ese sentido, la idea es que puedan seguir las clases hasta... El tema de figurar en el SIU es para que se les pueda pasar la nota, o sea, y eso es recién al final de la materia. Mientras tanto, lo que importa es que asistan a las clases y realicen las actividades y tengan acceso a los materiales. Así que desde ese punto de vista, yo voy a hacer lo posible para que tengan toda la información a mano. Así que bueno, entonces acá van a poder ver los links de las reuniones. Van a tener un foro por cada comisión, entonces ahí van a interactuar con el docente de práctica de la comisión en la que se inscribieron. Y no mucho más. Bueno, y acá en la pestaña inicio también les van a aparecer los cuestionarios, ¿no? Cuando tengan que rendir el examen, el link les va a aparecer acá en la pestaña inicio. De hecho, ahí había un cuestionario de ejemplo. Este examen de prueba es un cuestionario de ejemplo. Bueno, les aparece algo así que dice la fecha del examen, entonces ahí se pueden ingresar. Y la comisión, en el caso de ustedes, va a aparecer la fecha y la comisión a la que corresponde ese examen. Después, en cada pestaña, fíjense que hay una pestaña por cada clase. Pestaña clase 1, clase 2 y así hasta la clase 6. Y ahí van a estar los materiales. En la clase 1, dentro de la carpeta materiales, van a tener las presentaciones, los trabajos prácticos, va a estar todo. Acá, como se ve acá, van a tener la información accesible. La presentación todavía no la subí porque le hice modificaciones, digamos, porque hay cosas que cambiaron respecto al dictado anterior. Pero bueno, dentro de la pestaña clase 1 también van a tener acceso a la bibliografía. Acá van a tener todos los libros relacionados con programar en C Sharp, que es el lenguaje que vemos acá. Y van a tener los códigos de ejemplo. Estos serían los códigos de ejemplo de la clase 1, que es, en realidad en la clase 1 casi no se ve ningún ejemplo. Es un solo programa que sirve de ejemplo como para que ustedes puedan empezar a utilizar el compilador. También va a haber un foro por cada clase de teoría, ¿no? Como para no mezclar temas. Entonces, entran a la pestaña de clase 1 y ahí pueden consultar todo lo relacionado con lo que se vio en la clase 1. O pueden interactuar entre ustedes también, porque muchas veces alguien no entendió algo, pero un compañero sí lo entendió y se responden entre ustedes muchas veces. Por ahí cuando yo llego a ver la pregunta, ya respondió alguien. De cualquier forma, trato de agregar algún aporte si hace falta. Profe, una pregunta. Sí. Yo estoy recursando y en el campus está lo del cuatrimestre pasado. ¿Y van a modificar el modelo y todo eso? El Por eso vos formato todavía no tenés acceso al campus. Sí, a sí, la materia de este cuatrimestre en el campus. claro. Tengo que Entonces, esperar hasta cuándo. cuando tengas acceso, vas a ver algo similar a lo del cuatrimestre pasado, porque en realidad esto es una copia de lo del cuatrimestre pasado, esta página. Solo que tiene los materiales que se van a usar este cuatrimestre. Profe, yo Porque soy igual. yo entré hoy al campus y está el cuatrimestre pasado.
Es porque todavía no te agregaron. Ah, Hasta no, que no los migren del CIO al campus no van a poder ver la materia de este cuatrimestre. Les tiene que aparecer conceptos de programación segundo cuatrimestre. Así, 2025 en el, segundo cuatrimestre, en el CIU o en el campus. en el campus. En Pero el eso campus. lo van a ver solo cuando la gente del ¿Lo campus habiliten? haga la migración. Ah, muchas gracias, profe. De nada. Y bueno, y acá mismo va a estar la clase grabada. Eh, Así como ven acá, esta es la clase que vimos el cuatrimestre pasado. Este link igual no lo van a poder ver ustedes, pero yo voy a subir el link de la clase que tenemos hoy, lo voy a subir a la pestaña de clase 1, a esta pestaña, ¿no? Entonces acá sobre el final de la pestaña clase 1 les va a aparecer el link de la grabación. Y así para cada una de las clases, ¿no? En la clase 2 estarán los materiales de clase 2, clase 3 los de clase 3 y así sucesivamente. Bien, ahora sí paso a la presentación. Bueno, ¿cuál es el temario de la clase 1? En realidad, el temario es básicamente definiciones. Se ven definiciones como para que ustedes vayan adquiriendo el vocabulario técnico que necesitan, típico de un programador, ¿está bien? Por lo general, cuando ustedes programan, van a hablar de, digamos, programar, de paradigma de programación, en función de qué tipo de estrategia usen para programar. Van a hablar de lenguaje de programación, en nuestro caso vamos a trabajar en C#, pero hay otros lenguajes de programación. Y también van a utilizar otras herramientas que tienen que ver con el modelado. Por eso en la primera parte se habla de modelado de problemas. Porque en realidad cuando ustedes programan están resolviendo un problema. Entonces la idea es justamente que sepan, digamos, qué tipo de modelado están haciendo para resolver un problema puntual por medio de programación, por medio de un software. Así que es la idea de esta primera clase. Y sobre el final vamos a ver el entorno de ejecución que se va a utilizar para C#. Y en ese sentido, hay dos herramientas que les damos. Yo les recomiendo utilizar Jar Develop porque esa herramienta también la van a usar en programación con objetos. Entonces, Profe, disculpe, ¿podría repetir qué elemento tendríamos que usar? el software es Jar Develop, así se llama. Igual se los voy a mostrar sobre el final. Así que no se preocupen, porque vamos a ver un ejemplo y todo. ¿Así se llama la aplicación? Jar Develop, sí. De hecho, a ver. Segundo. Bueno, no me aparece el acceso directo, pero después voy directo al escritorio ahora porque estoy compartiendo pantalla. Después voy directo al escritorio y se los muestro. En principio, avancemos con los conceptos y después pasamos al tema del software. Así ya lo pueden ir instalando y todo. Bien, respecto al modelado de problemas, básicamente lo que se busca cuando uno realiza el modelado de un problema es una representación simplificada de un sistema o una situación real. ¿Por qué simplificada? Porque por ahí, digamos, el sistema que uno quiere modelar tiene distintos aspectos, pero lo que nos interesa es modelar uno de esos aspectos, ¿no?
Después vamos a ver algún que otro ejemplo, pero básicamente, qué sé yo, un automóvil tiene un montón de características y funcionalidades, ¿no? Hay una de las funcionalidades que es justamente la que permite el movimiento del auto, y para eso hay todo un sistema que permite o posibilita que el auto se mueva. Bueno, a su vez hay un montón de accesorios que no tienen nada que ver con el movimiento del auto. Bueno, si yo quiero analizar solamente el movimiento del auto, hago un modelado de las partes que permiten eso, ¿no? Por ejemplo, el motor, las ruedas, etc. A eso apunta el modelado, ¿no? Eh, es interesante porque, o sea, es importante realizar un modelado, aunque sea de software también, un planteo del problema previo a tirarse a programar, porque es lo que nos permite ver los alcances del problema, definir los alcances de lo que queremos hacer, y de esa manera cuando nos ponemos a trabajar lo hacemos de una manera ordenada, sabiendo cuáles son nuestros objetivos. Y no tenemos que estar cambiando de rumbo continuamente, o sea, modificando el software continuamente en función de cómo se van acomodando las cosas, ¿no? Siempre es importante dedicar un tiempo inicial a la planificación. Eso lo van a ver en materias más avanzadas. ¿Por qué se utiliza entonces el modelado de problemas? Primero por simplificación, ¿no? Nos permite reducir la complejidad de un sistema a solamente la parte que queremos analizar o la que queremos resolver. Después está el tema del análisis, ¿no? Poder hacer un análisis de un modelo nos permite experimentar con ese modelo sin modificar o afectar el sistema real, ¿no? Estoy modelando el funcionamiento de un auto, pero bueno, no tengo que implementarlo sobre un auto físico, sino que lo puedo simular por medio de un software, un simulador, etc. Después, otra ventaja del modelado es la predicción. Nosotros podemos realizar proyecciones de cómo se va a comportar el sistema en diferentes escenarios. Entonces, el modelo nos permite justamente tratar de evaluar eso, ¿no? Sin necesidad de tener el sistema implementado físicamente. Comunicación y capacitación. Esto es básicamente para poder explicar por ahí conceptos más complejos. Entonces, muchas veces uno realiza un modelo y explica el funcionamiento del sistema sobre el modelo, y de esa manera puede realizar una explicación más sencilla o más fácil de seguir. Y bueno, respecto a la optimización, siempre realizar el modelado de un problema nos va a permitir buscar la mejor solución al problema en sí. Hay distintos tipos de modelos. Están los modelos físicos. El modelo físico, para que se den una idea, es algo que se puede representar de forma tangible, ¿no? Por ejemplo, una maqueta, un modelo a escala, un diseño de algo a escala, eso sería un modelo físico. Después están los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos utilizan fórmulas, utilizan ecuaciones. Ahí lo que se intenta, digamos, determinar es la relación que hay entre diferentes variables, ¿no? Supónganse en un auto, ustedes quieren determinar la relación que hay entre la velocidad que puede alcanzar el auto con, por ejemplo, el peso del auto o determinadas características que tiene el auto, ¿verdad? O los caballos de fuerza que tiene el motor, por ejemplo. Modelos computacionales se implementan, digamos, principalmente en software. Estos modelos permiten realizar simulaciones de sistemas complejos, permiten realizar, hoy en día con la tecnología, las nuevas tecnologías, los modelos computacionales son casi idénticos a lo que es un sistema, o sea, cómo se funcionaría el sistema en la realidad. Eso gracias a las tecnologías y a la potencialidad de los sistemas de cómputo. Después están los modelos conceptuales, que básicamente representan de forma gráfica las relaciones que hay entre los diferentes componentes del sistema. Bien, el modelado tiene una serie de pasos. Están, digamos, el proceso modelado
conlleva una serie de pasos. El primer paso es la definición del problema, identificar cuál es el problema y cuáles son los objetivos que se deben alcanzar para resolver el problema. Después está el tema de la construcción del modelo. Ese sería el siguiente paso. Ahí tenemos que identificar bien cuáles son las variables importantes que deben formar parte de este modelo y las relaciones que va a haber entre dichas variables. Después tenemos la validación del modelo, que es verificar cómo se comporta el modelo. Ya una vez implementado el modelo, verificar cuál es su respuesta en el sistema real. Esa es la validación. Y por último, el análisis y simulación son básicamente los experimentos o las pruebas que se realizan para obtener los resultados y las conclusiones de este modelo que uno implementó, ¿no? Y por último, bueno, viene la implementación, que tiene que ver con la realización de la solución real, ¿no? Una vez que tengo el modelo y que funciona y realiza lo que yo quiero, planteo la solución real. Hay un montón de técnicas de modelado, no voy a entrar en detalles en todas estas técnicas, sino simplemente me voy a centrar en la que van a usar por lo menos en esta materia. Están los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo permiten representar de manera gráfica una secuencia de pasos de un proceso, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes pueden representar por medio de bloques y de conexión entre los bloques, digamos, la lógica de funcionamiento del programa que ustedes están realizando. Por lo general se recomienda justamente primero plantear el modelo, el modelado, y luego ponerse a programar. Porque el modelado les va a permitir saber qué partes tienen qué partes van a ser las principales partes del problema o del programa que van a realizar. Entonces, de esa forma pueden tomar decisiones como modularizar la aplicación, etc. Después también hay diagramas de causa-efecto que básicamente permiten identificar las relaciones que hay entre causa y efecto, ¿verdad? Entre las diferentes variables que puede tener el modelo. Hay análisis de redes. El análisis de redes tiene que ver más que nada con la interacción entre las partes de un sistema o de un modelo, ¿no? O sea, iría más desde el punto de vista de la interacción, la comunicación, ¿no? Puede ser un protocolo de comunicación, pero bueno, el análisis de redes tiene que ver con eso, con la interacción entre las partes de un modelo. La simulación obviamente utiliza software y les permite imitar el comportamiento de un sistema por medio de un software. Y bueno, y así tienen distintas técnicas de modelado. Y ahora vamos al concepto de algoritmo, ¿no? El concepto de algoritmo, hasta ahora no se los nombré, o sea, no hablé de la palabra algoritmo, pero a partir de ahora en todas las materias en las que ustedes programen van a trabajar con algoritmos, ¿no? Y básicamente el algoritmo está formado por una secuencia de pasos bien definidos y ordenados. Estos pasos en su conjunto les van a permitir resolver el problema que están planteando. Entonces, un algoritmo básicamente es justamente un bloque de código, desde el punto de vista de software, siempre hablando, ¿no? Que les va a permitir resolver un problema. Acá una de las características de los algoritmos es eso, que es ese conjunto de pasos que ustedes implementan y definen, se va a ejecutar de manera ordenada. ¿Está bien? Es la característica que tienen los algoritmos en general, ¿no? El planteo de un algoritmo en general. Después, acá hay algunos aspectos que conforman, digamos, también las características de un algoritmo. Un algoritmo finito porque tiene un número limitado de pasos. Está bien definido porque en cada caso, en cada uno de estos pasos, ustedes van a realizar una especificación clara de lo que se realiza en esa etapa. Es no ambiguo, significa que cada paso tiene un objetivo específico y no hay posibilidad de que eso se malinterprete. Y es efectivo. Bien, el diseño de algoritmos.
hay distintas técnicas para diseñar algoritmos, ¿no? Acá les voy a comentar rápidamente en qué consiste cada una, pero bueno, básicamente cada técnica tiene una característica en particular y eso puede hacer que, digamos que sea más conveniente utilizar una u otra técnica. No sé si llegan a ver la presentación completa, porque a mí en la pantalla ampliada me aparece cortada del lado derecho. Sí, se ve También aparece cortada. cortada en la imagen. Sí, se ve cortada. Ah, Está cortada. entonces voy a ver de, por la pantalla en sí. Ahí se ve bien, profe. Sí, voy a ver. Ah, no, fíjense que se corrieron las letras, por eso se ve cortada. Bueno, no debería pasar en todas las filminas. Así que en principio voy a acomodar esta, que se ve que por algún momento se desplazó. Ahí está. Y después asumo que las demás se van a ver completas. Bueno, les cuento entonces algunos de las técnicas, ¿no? Dividir y vencer. Esta técnica se utiliza mucho en el planteo de algoritmos, ¿no? Dividir un problema complejo en partes o subproblemas y resolver cada subproblema por separado. Luego, una vez que cada una de estas partes funciona correctamente, se realiza la integración, ¿no? Es lo que acá les puse cómo se combinan las soluciones. En realidad se combinan cada una de esas soluciones a los subproblemas para obtener la solución del problema general. ¿Está bien? La programación dinámica también consiste en descomponer un problema en subproblemas, pero acá lo importante es que ir almacenando los resultados a medida que se van ejecutando estos subproblemas para no tener que después volver a recalcularlos al momento de realizar la implementación conjunta, ¿no? Es un método similar a dividir y vencer, solo que acá se realiza la implementación de cada una de las partes o subproblemas, se guardan los resultados y después se integra todo y básicamente es combinar esos resultados. Y después están los algoritmos voraces. Los algoritmos voraces, esta técnica, es básicamente en cada paso tomar una decisión que uno asume en ese momento que es la mejor, ¿no? Sin tener en cuenta las consecuencias futuras, ¿no? Entonces, puede suceder que piensan, bueno, la mejor solución la solución más eficiente para realizar esto va a ser mediante este programa, ¿no? Ustedes realizan el programa todo y lo hacen recontra eficiente para eso. Ahora después, cuando lo empiezan lo ponen en práctica, digamos, o lo llevan al mercado, comienzan a tener por ahí, qué sé yo, efectos adversos en determinadas partes de la ejecución, porque claro, no habían contemplado determinadas características. Igual para eso está toda una etapa de testing antes de salir al mercado, pero bueno, como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Por lo general se piensa en cada decisión o parte del planteo del algoritmo en la solución más eficiente, sin pensar en el resultado final, ¿no? A lo que voy es que esto puede ser útil, pero después, a largo plazo o cuando tienen todo el algoritmo completo, pueden resultar que aparezca algún efecto adverso o indeseado, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Backtracking lo que hace es explorar todas las posibles soluciones, descartando las que no llegan a un resultado, digamos, satisfactorio, digamos, ¿no? O sea, las que no conducen a una solución aceptable. Bien, ahora pasamos al concepto de lenguajes de programación. Disculpa, profe. Sí, ¿Y el método de algoritmos aleatorios? me lo habré salteado. Ah, no, algoritmos aleatorios en realidad no lo planteé porque lo puse dentro del listado, pero
simplemente describí los más comunes. Algoritmos aleatorios no lo planteé porque no tiene mucho sentido en esta etapa digamos, de lo que van a ver de programación. Sí, por ahí era más útil que sigan por ahí las explicaciones de estas 4 técnicas, pero este no lo dejé, digamos, de lado por eso. Sí lo van a ver más adelante, pero muy avanzados en la carrera, así que no se preocupen por ese concepto. Tampoco se va a tomar, así que. Bien, Profe, ¿me escucha? sí, Le hago una consulta. Las clases que son 2 clases, ¿no? ¿Son virtuales ambas o hay sí. alguna clase especial? Tanto las teorías como las prácticas son virtuales. Ok, ok, gracias, profe. Un comentario que no les hice, pero se los digo ahora, es que, digamos, puede suceder que, por ejemplo, tienen una clase presencial previa a la clase virtual que tenemos acá, o viceversa, ¿no? Tienen la clase virtual con nosotros y después tienen una clase presencial. En la UNAG hay una sala que se llama el Aula Progresar, que la maneja el centro de estudiantes. Es una sala computarizada en donde ustedes pueden ir en el horario entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, y está funcionando, está abierto y está accesible. Ahí tienen computadoras equipadas con conexión a internet. Entonces, si tienen una clase presencial, en lugar de ir hasta su casa, pueden ir ahí, se conectan desde ahí. Las máquinas tienen instalado el Share Develop, entonces pueden también practicar y programar ahí. Supónganse que les queda un rato entre una clase y otra y no tienen nada para hacer, se pueden ir ahí a trabajar en la computadora. O si por algún motivo no tienen computadora en su casa, pueden ir ahí a practicar y programar, ¿no? O sea, ténganlo en cuenta porque es un espacio que fue creado para que los estudiantes, digamos, tengan acceso a estos recursos que son bastante costosos. No todo el mundo tiene una computadora en su casa. Así que bueno, lo mejor que pueden hacer es cuando van a la UNAG, ahí en el edificio vidriado, digamos, donde están las aulas vidriadas, ahí está el centro de estudiantes, tiene una mesita, se acercan ahí y en todo caso ellos les van a saber asesorar como para guiarlos a dónde queda ese. Está yendo para el lado de Belgrano, pero pregunten mejor así ellos estando ahí les van a saber indicar mejor en dónde está el aula Progresar. Bien. Bueno, lenguaje de programación, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es un lenguaje de programación? Básicamente, un lenguaje de programación es un lenguaje formal que nos permite desarrollar programas. Esa sería la definición genérica de lenguaje de programación. Después el tema de lenguajes formales lo van a ver más adelante, digamos, ¿no? Hay una materia que se encarga de hacer un análisis de los lenguajes formales y de la base de los lenguajes de programación, el estudio ese. O sea que por ahora simplemente contémplenlo como eso, un lenguaje formal, ¿no? Como todo lenguaje tiene sentencias, cada sentencia representa una acción y de esa manera ustedes le pueden dar sentido a un programa, ¿no? Gracias, por medio del lenguaje de programación. Estos lenguajes nos permiten hacer distintos tipos de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser páginas web, pueden ser scripts, pueden ser software o programas de escritorio, pueden ser aplicaciones que se ejecutan en la nube, en un servidor. O sea, infinidad de aristas tiene hoy en día el tema de la utilización de los lenguajes de programación. Y hay una gran variedad de lenguajes de programación, pero hay una serie de lenguajes que son los más usados dependiendo el soporte que provee ese lenguaje para ese tipo de aplicaciones. ¿Está bien? Así que, básicamente, eso es lo que nos interesa. Como les comenté, hay una amplia variedad.
estos lenguajes tienen un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que están asociadas y nos permiten determinar la forma de expresar estas instrucciones que forman el programa. Cuando hablamos de la sintaxis, estamos hablando de, digamos, de utilizar bien las sentencias para realizar el programa, ¿no? Entonces, si yo escribo una palabra, interpreto que es una sentencia, pero no es una sentencia del lenguaje, cuando yo quiera ejecutar ese programa me va a tirar un error, ¿no? Entonces, la sintaxis tiene que ver con la forma correcta de escribir las líneas de código. Y la semántica tiene que ver con el sentido que se le da a ese conjunto de líneas de código. ¿Está bien? La semántica nos va a indicar, por ejemplo, si ese conjunto de líneas de código realiza lo que yo realmente quiero que haga. Porque yo puedo escribir un conjunto de líneas de código que son correctas, que forman parte del lenguaje de programación, pero cuando las ejecuto, el resultado que obtengo es distinto al que yo deseo. Entonces, ahí entra en juego la semántica. Como para que tengan una idea a qué se refiere el concepto de sintaxis y semántica. Después lo vamos a ver con más detalle la clase que viene. Bien, tenemos entonces lenguajes de programación multipropósito. Hay algunos lenguajes que nos permiten realizar aplicaciones de escritorio, desarrollos web, aplicaciones móviles, etcétera, ¿no? O sea, a eso se le llama lenguajes de programación multipropósito. Como les dije recién, a la hora de elegir un lenguaje, tenemos que tener en cuenta qué aplicación queremos realizar y qué soporte nos provee este lenguaje de programación para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros comenzamos la carrera con C Sharp. C Sharp es una variante del lenguaje C. Y la idea de C Sharp es porque, o sea, no es lo ideal para arrancar a programar, pero el objetivo de que lo vean acá es para que cuando tengan que hacer programación con objetos, ya conozcan el lenguaje de programación, ¿no? Entonces simplemente lo que van a tener que aprender en la materia de programación con objetos es justamente a programar en base a ese paradigma, que es el paradigma de objetos. Bien. Respecto al lenguaje de máquina y lenguaje de alto nivel. Cuando hablamos de lenguaje de máquina, el lenguaje de máquina es el conjunto de instrucciones que se ejecutan en el hardware de la computadora, ¿no? El procesador internamente ejecuta un conjunto de instrucciones de bajo nivel que están formadas por un código de operación seguido de operandos, ¿no? O sea, si el código de operación es lo que indica es qué acción va a realizar la computadora al momento de leer ese código de operación. Entonces, si el código de operación indica que hay que hacer una suma, entonces el procesador va a realizar una suma entre los operandos que están indicados dentro de esa instrucción. Eso es todo lo que es el lenguaje de máquina, que lo van a entender mejor cuando vean programación a bajo nivel en arquitectura de computadoras. No, todavía falta para eso. Pero bueno, es como para que sepan diferenciar entre el lenguaje de máquina y el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel es un lenguaje de programación que está formado por instrucciones más complejas. ¿Qué significa en una instrucción más compleja? Significa que con una sola instrucción puedo realizar un montón de tareas o el equivalente a un montón de instrucciones en lenguaje de máquina, ¿no? O sea, lo que se hace, digamos, a alto nivel es decir, bueno, con esta instrucción realizo todo esto. Y de esa manera simplifico el trabajo del programador, ¿no? Antiguamente, cuando se programaba en lenguaje de máquina o a bajo nivel, para hacer cualquier pavada, el programador tenía que escribir un montón de líneas de código. Hoy en día, con los lenguajes de alto nivel, eso ya no existe más. Hoy en día, con pocas líneas de código, uno puede realizar una aplicación. En los lenguajes de alto nivel también tenemos lo que se conocen como librerías, o en realidad bibliotecas de funciones,
que son bloques de código que ya nos permiten resolver determinada acción o determinada tarea, y simplemente nosotros lo que hacemos es poner el nombre de esa función para que al ejecutar el programa se realice esa tarea. Entonces eso también nos simplifica mucho la tarea de programar. Bien, entonces, resumiendo, con un lenguaje de programación podemos programar, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos programar? Básicamente a escribir un conjunto de instrucciones que pueden ser ejecutadas en una computadora para realizar una tarea específica. Cuando nosotros realizamos un programa, en realidad lo que estamos tratando es de cumplir con un objetivo en particular, ¿no? O sea, necesito un programa que, por ejemplo, almacene información de una de las comisiones del concepto de programación. Entonces, para eso, lo que estoy deseando es implementar una aplicación que concentre la información y me la muestre de una manera amigable, ¿no? La información de los estudiantes o de las notas o de la cursada en general. Como ejemplo de programa, qué sé yo, un procesador de texto, por ejemplo, nos permite agregar texto y almacenar texto y editar texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usan el Word, están usando un procesador de texto. Y así hay otros programas que nos permiten escribir. Esos programas se los llama procesadores de texto. También podemos hablar del programa calculadora, ¿no? La calculadora de Windows. Bueno, con ese programa nosotros podemos realizar operaciones matemáticas. Pero bueno, todos esos son programas que fueron implementados por medio de un conjunto de instrucciones. Bien. Y ahora viene el concepto de paradigma de programación. El paradigma de programación nos va a dar un enfoque o un estilo de programación particular, ¿no? Entonces, por cada paradigma vamos a tener diferentes enfoques que se utilizan o se realizan para programar. En principio, digamos, con un paradigma, nosotros lo que estamos haciendo es, digamos, seguir una filosofía bajo la cual se rigen los programadores para la construcción de software. En principio, bueno, nosotros vamos a ver que para esta materia usamos un paradigma de programación, que ahora les voy a contar cuál es, y después para la materia que sigue, que es programación con objetos, van a utilizar otro paradigma, en donde van a ver otros aspectos de la programación. ¿Está bien? Bien, acá tenemos, digamos, los paradigmas más importantes, digamos, o más conocidos, ¿no? El paradigma imperativo, que es el que vamos a ver dentro de la materia, básicamente consiste en describir una secuencia de pasos o comandos que van modificando el estado de la ejecución del programa, ¿no? Estos pasos van a ir modificando el estado de la ejecución del programa. Después está el paradigma declarativo. Básicamente consiste en describir el resultado deseado, ¿no? O sea, este paradigma declarativo no es muy común, digamos, o muy utilizado en la mayoría de los lenguajes que ustedes van a ver, pero sí existe en algunos aspectos y es algo muy, o sea, es una forma de programar muy general que se podría decir que es a muy alto nivel. Y después también tenemos el paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos es un paradigma que tiene como filosofía concebir el código o los bloques de código como si fueran objetos. Entonces yo pienso a un bloque de código como si ese bloque representara un objeto y las funcionalidades de un objeto, ¿no? Estos objetos representan entidades del mundo real. Entonces, cada objeto va a tener un conjunto de propiedades, que nosotros las llamamos atributos, y va a tener comportamientos. Estos comportamientos son los que nosotros llamamos métodos. Entonces, con cada método nosotros podemos
implementar el comportamiento del objeto, ¿no? Entonces podemos tener el objeto persona, el objeto auto, el objeto animal o el objeto mascota, y cada objeto va a tener un conjunto de atributos, ¿no? Por ejemplo, una mascota puede tener un nombre, raza, etc. Y los métodos son las cosas que puede realizar la mascota, ¿no? Qué sé yo, trasladarse, pedir comida, no sé, por decir algo, ¿no? Cosas que pueden hacer las mascotas. En general es como para que vean la diferencia principalmente entre el paradigma imperativo, que es el que vamos a ver acá, y el paradigma de objetos, que es el que van a ver en la materia que sigue. Bien. Acá tenemos algunas características claves del paradigma imperativo, ¿no? Tiene un estado mutable, significa que dentro de los programas que ustedes van a escribir, las variables que van a definir y van a utilizar pueden cambiar su valor a lo largo de la ejecución del programa. A eso se le llama estado mutable. También tiene efectos secundarios. Que tenga efectos secundarios significa que las funciones pueden modificar el estado del programa, ¿no? O sea, el concepto de funciones lo vamos a ver sobre el final de la materia. Pero bueno, básicamente una función es un bloque de código que realiza una tarea en particular. ¿Está bien? Entonces, estas funciones, el hecho de ejecutar una función, nos permite modificar el estado del programa, el estado de ejecución del programa. Después también el paradigma imperativo tiene bucles y condicionales. Este tipo de sentencias que nos permiten implementar bucles y condicionales nos permiten controlar el flujo de ejecución del programa, ¿no? Entonces, si un condicional consiste en verificar si se cumple o no una condición. Si se cumple la condición, se ejecuta determinado conjunto de código. Si no se cumple, se ejecuta otro conjunto de líneas de código. Básicamente sería eso, un condicional. Obviamente este paradigma, que es el que sobre el que nos vamos a regir nosotros para programar, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Respecto a las ventajas, es intuitivo, porque es fácil de entender, porque es ideal para el que está aprendiendo a programar o el que está dando los primeros pasos en programación. Es flexible porque nos permite un gran control sobre la ejecución del programa, justamente porque son pasos que se ejecutan de manera secuencial, pero tiene algunas desventajas, ¿no? Una de las desventajas se la conoce como error prone, que básicamente tiene que ver con esos efectos secundarios que les nombré recién, ¿no? Estos efectos pueden dificultar la depuración del programa. Nosotros llamamos depuración cuando nosotros ejecutamos el programa y vamos testeando las distintas opciones o posibilidades que tiene de ejecución el programa, ¿no? Supongamos que realizamos un programa que tiene un menú de opciones. Entonces, para depurarlo, tendríamos que ejecutarlo, ir seleccionando cada una de las opciones y ver si en cada opción se realiza lo que la opción elegida, digamos, representa. ¿Está bien? Y bueno, otra de las desventajas de este paradigma es que es menos declarativo. El código puede ser más abstracto y menos expresivo. Entonces, lo que sucede es que si ustedes no agregan comentarios en las líneas de código, por ahí el que tiene que analizar el código, o si otra persona tiene que modificar el código que hicieron ustedes, va a perder tiempo para tratar de entender qué es lo que hace el programa, ¿no? Y recién ahí se va a poder poner a hacer las modificaciones que necesite. Entonces, el tema de que sea menos declarativo puede ser un perjudicial siempre y cuando no agreguemos comentarios. Por eso siempre les recomendamos nosotros que a medida que van programando agreguen comentarios, porque después también les sirven a ustedes a futuro. Pasan unos meses, tienen que retomar ese trabajo o modificar algún aspecto del programa y resulta que no se acuerdan ni cómo lo hicieron, entonces tienen que empezar a revisar todo de cero. Si no tiene comentarios, básicamente
tratar de recordar cómo lo hicieron es básicamente lo mismo que ponerse a programarlo de nuevo. Bien, y acá llegamos a C Sharp, ¿no? Que es el lenguaje de programación que vamos a ver nosotros, que vamos a utilizar. Este lenguaje es el lenguaje más popular de la plataforma .NET, en donde .NET es un entorno de desarrollo gratuito, multiplataforma y de código abierto, que es provisto por Microsoft. Después les voy a comentar un poco a qué se refiere con multiplataforma y algunas características más. Los programas en C Sharp se pueden ejecutar en muchos dispositivos diferentes, ya sea para aplicaciones de Internet de las Cosas, en donde se accede a la información de manera remota, servicios en la nube, o sea, aplicaciones web, o sea, hay multiplicidad de aplicaciones que tiene este lenguaje de programación en distintos ambientes, ¿no? Entre las aplicaciones tenemos, por ejemplo, software que se ejecuta en equipos de escritorio, en servidores, en aplicaciones que se ejecutan en celulares, en dispositivos móviles o en portátiles, en notebooks, ¿verdad? Es un lenguaje de uso general y una de las ventajas que tiene es que de gran productividad, ¿no? O sea, que nos permite realizar código de manera eficiente porque tiene soporte para programar a alto nivel, a más alto nivel, digamos, o sea, o programar bajo el paradigma de programación orientada a objetos. También por eso se eligió este lenguaje, ¿no? Porque en la materia que siguen tienen que programar con objetos, entonces la idea es que el lenguaje tenga soporte para la programación con objetos. Profe, Sí, ¿qué diferencia tiene con el C? Con el C común. bien. En principio tiene varias diferencias, porque tiene, la mayor diferencia es que en C Sharp tienen soporte para programar con objetos. Entonces ustedes pueden escribir un programa que tenga objetos y utilizar esos objetos. Desde el punto de vista de escalabilidad, siempre es mucho mejor programar bajo el paradigma objetos que programar bajo el paradigma que vamos a utilizar acá, ¿no? Pero básicamente eso. En lenguaje C ustedes no pueden programar con objetos porque el mismo lenguaje no tiene soporte para hacer eso. Se podría decir entonces que el lenguaje C es más alto, más bajo nivel. C Sharp es una variante de C++, ¿no? De hecho, acá tenemos este ranking fue realizado en el año 2022 de distintos lenguajes de programación y está basado en los posteos de búsqueda laboral de LinkedIn, ¿no? Entonces, en este ranking, la mayor cantidad de búsquedas laborales se produjo para gente que programa en Python, ¿no? Después, segundo Consulta, está profe. Java, JavaScript, C++. Consulta, profe. Sí, Yo cursé fundamentos. ¿Por qué en vez de Python eligieron C Sharp? justamente por eso, porque Python es muy distinto a C Sharp y en programación con objetos iban a utilizar C Sharp. Entonces lo que le sucedía al que había hecho fundamentos era eso, que se encontraba con un lenguaje de programación totalmente diferente. En realidad es diferente porque Python es más desestructurado. En Python no tenés que poner punto y coma, no tenés que encerrar los bloques de código entre llaves. Hay un montón de cosas que no hacen falta. No hay que definir variables. Entonces, ¿qué pasa? Venían programando en Python y cuando hacían algoritmos, porque lo que ahora es programación con objetos, antes es equivalente a lo que antes era algoritmos y programación. Y claro, entraban algoritmos, les salían con un lenguaje de programación totalmente distinto y bueno, obviamente que cuando recién están aprendiendo no está bueno que los paseen por todos los lenguajes de programación. Está bueno que vean bien los fundamentos y la base de programación en un lenguaje en particular y después, una vez que aprendieron bien eso, sí pasar a otros lenguajes.
La dificultad también estaba en que fundamentos era una materia común a todas las ingenierías. Entonces, claro, no es lo mismo dar fundamentos de programación para alguien que estudia ingeniería industrial, en donde, digamos, lo único que necesita es tener una idea muy superficial, ni siquiera saber programar, que lo que le interesa a alguien que estudia informática, ¿no? Que ahí sí necesita una buena base porque después la carrera se va a basar en programar. Entonces, digamos, la vara estaba demasiado baja, entonces el que aprobaba fundamentos después entraba a la carrera, porque en realidad fundamentos pertenecía a las básicas, no pertenecía a la carrera informática. Entonces, entraba a la carrera con lo que había visto programación, no les alcanzaba para después poder hacer las materias que seguían. Así que simplemente hay unos cuantos motivos que tienen que ver con esto que les comenté. Entonces lo eligieron por comunidad para las materias y para el aprendizaje de los estudiantes. Exacto, para facilitarles las cosas a ustedes, porque si no es como que fundamentos, la probé, saqué 10, re bien. Entraban a algoritmos, pero esto es re complicado. En realidad no es que era complicado, es que era muy diferente a lo que habían visto en la primera materia de programación. Entonces ahí se generaba un choque que muchas veces puede resultar frustrante para el que está aprendiendo, ¿no? Ahora, si ustedes aprenden bien a programar en C Sharp y después van a hacer programación con objetos, lo único que tienen que entender es bien el paradigma objetos, en qué consiste realizar un objeto y cómo se integra eso dentro de un programa. Pero después la base de la programación ya la tienen porque la vieron antes, porque usaron el mismo lenguaje. Así que por ahí viene la cosa, ¿no? Se supone Dale, que si ustedes gracias. aprenden a programar bien, después van a tener menos inconvenientes en las materias que siguen. Yo desde el vamos ya les recomiendo que instalen Sharp Develop, prueben los ejemplos que les voy a ir pasando y después traten de programar ustedes. Agarren la práctica, ejercicio tal, listo. A ver, bueno, acá hay uno de los ejemplos que nos pasó el profe. Lo modifico un poco a ver si puedo resolver el ejercicio, pero darse la cabeza contra la pared significa tratar de pensar la solución ustedes mismos. Después sí, en algunos casos pueden decir, bueno, esta parte yo sé cómo se hace, pero me lleva mucho tiempo escribir todas estas líneas de código. Entonces sí, ahí buscan ayuda a alguna de estas herramientas que les genera código, pero tienen que saber digamos, que hace ese código, ¿no? Tienen que ustedes saber, digamos, haberlo pensado antes, porque si no están haciendo que alguien piense por ustedes y así nunca van a aprender a programar. Y aparte, si a ustedes les pasan un código, por más que funcione, tienen que saber, digamos, qué es lo que hace ese código, porque si lo necesitan modificar, necesitan entender qué es lo que pasa ahí adentro. Así que por varios motivos es muy importante que le dediquen tiempo a esta materia, ¿no? Y les diría más, para el que nunca programó, porque seguramente varios de ustedes ya están programando o ya trabajan en algo similar, o fueron a una escuela con especialización en informática, entonces tienen una buena base, ¿no? Pero si no es así, si es la primera vez que ven programación, entonces con más razón tienen que dedicarle tiempo. Bueno, en esta presentación, básicamente, en función de las búsquedas laborales, está en una buena posición dentro del ranking, pero no está dentro de los primeros lenguajes más buscados, ¿no? Desde el punto de vista laboral. Ahora, si nos basamos en este otro ranking, fíjense que C Sharp, o sea, el orden de prioridades cambió. Este ranking tiene que ver con... creo que es el de las búsquedas en YouTube, búsquedas de tutoriales y qué sé yo. El primero es JavaScript, Python, Java y cuarto está C Sharp. O sea, en cuanto a gente que quiere aprender el lenguaje y que lo utiliza, está cuarto, ¿no? Son rankings como para que tengan en cuenta. En realidad es un lenguaje en determinadas áreas, es muy utilizado, digamos, y es lo más eficiente para ese tipo de aplicaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque C Sharp les ofrece una amplia gama de aplicaciones
compatibles con distintas tecnologías. Entonces ustedes pueden hacer desarrollos web, con C#, pueden hacer desarrollo de videojuegos, pueden hacer aplicaciones o servicios que se ejecutan en la nube, o implementar soluciones IoT, que serían de Internet de las Cosas, todo eso utilizando este lenguaje, ¿no? Obviamente para determinadas áreas hay más soporte con Python, por ejemplo, pero para otras es más profesional usar C#. Entonces, eso a medida que avancen en la carrera lo van a ir viendo y van a poder saber en qué situaciones es conveniente programar en C# y en cuáles programar con Python. Bien, entonces, ¿a qué le llamamos que sea multiplataforma? A que tiene soporte C#, tiene soporte para programar en los distintos sistemas operativos, ¿no? Linux, Windows, etc. Respecto a que es multiparadigma, porque tiene soporte para programación con objetos, pero también admite la programación imperativa, que es la que vamos a ver acá. ¿Está bien? Entonces, por eso se le dice multiparadigma. Y después también provee gran cantidad de librerías. En realidad, librerías serían bibliotecas de funciones que les agilizan muchísimo el tema de la realización de aplicaciones. Pasa que habitualmente se le dice librerías porque viene de la palabra library, pero en realidad la traducción de library es biblioteca. Entonces por eso está la confusión, pero le pueden decir librerías sin ningún problema, ¿no? Son paquetes de funciones que ya les proveen una solución para determinado tipo de situaciones de lo que es programar, ¿no? Por ejemplo, si tienen que hacer algo, una aplicación en donde hace falta graficar, bueno, hay una librería que les permite realizar la gráfica y mostrar una curva o lo que ustedes necesitan de manera rápida. Bien. Bueno, entorno de desarrollo integrado. Tanto ShareDevelop como la plataforma .NET es un entorno de desarrollo integrado que les proporciona distintas herramientas para poder programar y para poder verificar y depurar el código que ustedes escriben. Entonces, los componentes típicos son editor de código, en donde ustedes pueden escribir las líneas de código, un compilador o intérprete que les permite verificar si el código está bien escrito sintácticamente, o sea que las sentencias que escribieron son correctas, un depurador que les permite ejecutar el programa que escribieron y verificar el funcionamiento, y también algunos de estas plataformas traen sistema de control de versiones, ¿no? Eso más adelante lo van a utilizar bastante y es muy interesante porque es una forma de llevar adelante una serie de versiones del desarrollo que están realizando de manera ordenada, de tal forma que ustedes van a tener una última versión, que es lo último que hicieron, pero si por algún motivo hay algo que les quedó mal y quieren volver atrás, pueden volver a una versión anterior. Bueno, ¿a qué llamamos entorno de ejecución? Es el contexto en el que se ejecuta un programa. Entonces, un entorno de ejecución va a estar formado por un hardware, que es la computadora física donde nosotros vamos a ejecutar el programa. Este hardware tiene principalmente un procesador, que es el que se encarga de la ejecución de las instrucciones de nuestro código. Obviamente hace falta memoria para poder almacenar el programa y otros componentes. Va a haber un sistema operativo. El sistema operativo es un software que gestiona el hardware y gestiona las distintas interfaces de las aplicaciones que nosotros realizamos. El sistema operativo siempre está sobre el hardware para que, digamos, nuestra aplicación se ejecute sobre una base sólida, ¿no? Y el sistema operativo también nos va a permitir, o le va a permitir a nuestro software, a nuestra aplicación, interactuar con los periféricos, ¿no? Es el que hace de intermediario.
facilita todo el tema del manejo de los periféricos y eso. Y bueno, cuando hablamos de bibliotecas, como les dije, las bibliotecas o librerías son bloques de código, que es un código precompilado que proporciona funcionalidades. Entonces, algunos aspectos o funcionalidades se pueden obtener rápidamente sin necesidad de estar programando línea por línea ese tipo de funcionalidad. Por lo general, las bibliotecas de funciones contienen código que es bien general, ¿no? O sea, que se utiliza típicamente para montones de aplicaciones con características similares. Y acá está, digamos, el entorno que vamos a usar nosotros, ¿no? Yardevelop se utiliza en Windows, ¿no? O sea que para programar en Windows pueden utilizar el Yardevelop. Acá en la presentación que les voy a pasar, en donde dice descarga, está el link de descarga. Ustedes desde acá pueden ir a descargar el programa. ¿Por qué les puse el link de descarga? Para que no lo tengan que buscar. Este instalador que tienen acá, yo lo compartí en Drive, ¿no? Y ya está verificado por mí. Lo instalé en mi máquina y lo han utilizado prácticamente todos sus compañeros en la cursada pasada. Profe, Entonces, sí. le hago una consulta. Cuando termine la clase, ¿usted va a pasar este archivo para poder instalarlo? Sí, les voy a mandar la presentación y el link del video de la clase grabada. Ah, listo, muchas gracias. Así que bueno, lo ideal entonces es que utilicen este, ¿no? Principalmente porque también lo van a utilizar en programación con objetos. Después, si alguien tiene Linux y quiere utilizar Linux, bueno, está también MonoDevelops, que es un software que nos permite programar en C#, tanto para Linux como para Windows. O sea, se puede instalar en Linux o en Windows. Pero bueno, es un poco más rebuscado porque hay que programar y ejecutar por línea de comandos. Entonces, eso la idea es que lo vean en algún momento, pero no en esta etapa, sino más adelante. Ahora, la idea es que se enfoquen en programar y no tanto por ahí en trabajar en una consola por línea de comandos y todo eso, que por ahí es más tedioso. Entonces, esta sería la interfaz gráfica de Yardevelop. Lo que van a tener ustedes es, ¿no? Abren el programa, acá van a tener la ventana de edición de código, o sea, acá van a poder ustedes escribir su programa. Esta va a ser la ventana de errores y advertencias. Cuando ustedes compilen el programa que escribieron, si el programa tiene un error, les va a aparecer acá indicado cuál es el error y en qué parte, en qué línea de código está. Y lo mismo si tiene alguna advertencia, ¿no? Las advertencias son warnings y básicamente se le dice advertencia porque es algo que, digamos, que no impide que la aplicación se ejecute correctamente, pero que les puede traer algún problema en los resultados de la ejecución. Entonces a veces conviene digamos, prestarle atención a las advertencias. Pero si ustedes tienen warnings, el programa va a compilar igual y se va a poder ejecutar. En todo caso, lo que pueden hacer es, bueno, ejecutarlo y verificar que si el warning ese afecta o no el funcionamiento de lo que ustedes quieren lograr. Acá tienen la barra de herramientas y acá tienen la ventana de proyectos. Cuando ustedes crean un proyecto, acá les va a aparecer el nombre del proyecto y todo el conjunto de archivos que forman parte de ese proyecto. Por cada programa que escriban, les recomiendo crear un proyecto nuevo, ¿no? Porque de esa forma les quedan todos los programas separados y no sobrescriben código y no hacen nada raro. Profe, Sí, yo cuando intento descargar la aplicación me dice el setup requiere Microsoft Visual C++. sí, eso igual lo pueden instalar. Yo después les voy a compartir un link en donde pueden instalar, digamos, los complementos. En realidad son lo que les va a pedir, si no lo tienen instalados, son los complementos de C# pero para Microsoft, ¿no?
Eso le iba a preguntar, profesor, si tiene aparte del programa, necesita algo específico para correr. No digo de velocidad, pero Por lo general esos complementos se instalan, digamos, con las actualizaciones de Windows, pero si por algún motivo ustedes no realizan las actualizaciones habitualmente o no tienen instalada alguna herramienta que los necesita, entonces se los va a pedir. Entonces en ese caso yo les voy a pasar un link directamente a la página de Microsoft, en donde ustedes de ahí descargan lo que necesitan, lo ejecutan y lo instalan. Y de esa forma no tendrían problema en instalarlo. En todo caso, primero pueden intentar ejecutar e instalar esos complementos y después, una vez que eso está instalado, instalar el Share Develop. Perfecto. Bien. Acá tienen, o sea, una vez que abrimos Share Develop, vamos a la pestaña Archivo, seleccionamos Nuevo y ahí podemos seleccionar la palabra solución, ¿no? A lo que solución es lo que nosotros vamos a crear con cada nuevo programa que realizamos. Entonces, creo una solución, se me abre una ventana, me permite, que es esta de acá, me permite poner el nombre del programa, que en realidad es el nombre de la solución, pero acá también va a estar el nombre del programa. Por ejemplo, a este le llamé ejemplo 1. Y selecciono aplicación de consola, ¿no? Esta opción de aplicación de consola está dentro del directorio C# en el directorio aplicaciones de Windows. O sea, seleccionan aplicaciones de Windows y ahí les va a aparecer la opción de aplicación de consola. Entonces le ponen un nombre a la aplicación y ponen crear. Presionan en crear y les va a crear el nuevo programa. Bien, este es el programa que les voy a mostrar yo, que es, digamos, es un programa ejemplo. Los archivos de código de C# tienen extensión .cs para que los tengan en cuenta. Entonces, en donde se va a guardar el programa que ustedes escriben, va a ser en el archivo con extensión .cs. Este es un ejemplo muy básico. Este ejemplo, siempre el código que se va a ejecutar tiene que estar dentro de una función que se llama main, ¿no? Main hace referencia al programa principal. Entonces, es lo que se va a ejecutar dentro de la aplicación que implementa. Bueno, en este ejemplo tenemos el main y todo lo que está entre llaves, ¿no? Acá se abre la llave y acá se cierra. Todo lo que está entre llaves forma parte del main, ¿no? Entonces, mi código lo voy a escribir acá adentro. Bien. Estas líneas lo único que hacen es la función, el llamado a WriteLine, me permite mostrar un mensaje en pantalla. El mensaje se indica usando comillas dobles. Entonces yo pongo entre comillas dobles Hello World y cuando ejecute este programa me va a mostrar en la consola esa frase, ¿no? Hello World. Y después, acá, otra diferencia. Acá tienen el llamado a console.write, ¿no? Este era WriteLine. WriteLine, la diferencia entre WriteLine y write es que WriteLine me muestra el mensaje y es como si me realizara un enter, ¿no? O sea, es como si yo presionara el botón de enter. Me manda la siguiente línea dentro de la ventana de ejecución. Entonces muestra Hello World y WriteLine me manda la siguiente línea. Cuando ejecuto write, console write, este mensaje me lo va a mostrar en la siguiente línea, porque ya quedó posicionado el cursor en la siguiente línea, ¿no? Esa es la diferencia entre WriteLine y write, ¿no? Write muestra de corrido. Si yo no pongo WriteLine y pongo write acá y write acá, me va a mostrar Hello World y pegado a eso me va a mostrar Press any key to continue. Y esta función que se llama readKey es una función que lo que hace es se queda esperando a que presionemos una tecla. ¿Por qué agregamos readKey al final de nuestro programa?
para que no se nos cierre la ventana de ejecución, porque si no, se ejecuta todo muy rápidamente, se cierra la ventana y no llegamos a ver nada. Entonces, con ReadKey, nuestra aplicación se queda esperando a que presionemos una tecla y de esa forma se mantiene en ejecución. Cuando presionan la tecla, se cierra la ventana de ejecución. Profe, Sí, una consulta. No me quedó claro lo de write line y write. ¿Cómo era? o sea, las dos funciones sirven para mostrar un mensaje en la pantalla, ¿no? La única diferencia es que si yo pongo write line, me va a mostrar este mensaje, que es lo que está entre llaves, entre comillas, perdón, y el cursor, que es, digamos, el que indica dónde se va a escribir la siguiente parte de la ejecución, se va a posicionar en el renglón de abajo. Hablo de renglón porque es lo que más fácil, es lo más fácil de entender. Es como si esto se mostrara en una hoja, ¿no? Entonces, con WriteLine, en el primer renglón me muestra Hello World y me posiciona el cursor en el siguiente renglón. Entonces, el siguiente mensaje se va a mostrar en el renglón de abajo. Eso es WriteLine. Si yo Claro, es utilizo como, write solo, se va a mostrar todo en el mismo renglón, si utilizo write solo. Entonces, ahí se mezcla toda la información y no es amigable para el usuario, digamos. ¿Se entiende? Entonces, por eso conviene usar write line, ¿no? Y utilizo write cuando quiero que todo lo que muestro en pantalla esté en el mismo renglón. Bien. Ya casi terminamos, ¿eh? Este botón que tiene la barra de herramientas que está en la parte superior del software es el que se utiliza para compilar. Entonces yo con este pulsador compilo mi código y verifico si tiene errores o si no tiene errores. Si no tiene errores, se compila sin problemas y puedo pasar a la parte de ejecución, o sea, ejecutar mi programa, ¿no? Para realizar la ejecución se utiliza este otro botón, que es el triangulito verde, que es parecido al botón de play y que es el que se utiliza para depurar, ¿no? Entonces yo con esta opción puedo ejecutar el programa y verificar su funcionamiento. Son las dos opciones que van a utilizar principalmente. Bien, esta es así se vería la ejecución. ¿Se entiende? Tengo acá el char develop con el programa de fondo, presiono el triangulito verde que es para depurar y me abre esta ventana y me muestra el mensaje como lo vimos recién en el programita que les mostré. Hello World y en el renglón de abajo, press any key to continue. Y se queda esperando a que presione una tecla. Ahora se los muestro directamente en el char de velo. Denme un segundo, les voy a dejar de compartir un momento porque se Profe, llena. disculpe, en vez Sí. del Sharp Develop, ¿se puede usar Visual Studio Code? Si ustedes quieren usarlo, lo pueden usar. Ahora, lo que no les garantizo que van a conseguir, digamos, soporte desde el lado del docente de práctica, ¿no? Por si tienen algún problema. Mi recomendación es que usen Develop porque es el que van a utilizar después en programación con objetos. Pero si, no sé, ya saben programar y ya vienen programando en este lenguaje con el Visual Studio y lo manejan bien, háganlo, ¿no? El tema es que después no les genere algún inconveniente a futuro, cuando tengan que principalmente defender la aplicación, el proyecto que hagan y eso. Bien, Ok, gracias. de nada. Ahora les vuelvo a compartir, déjenme que busco, tengo un montón de ventanas abiertas. Ahí está. Eh, ahora sí.
Bien. Acá estoy en el escritorio de mi máquina. Acá está el icono de Share Develop. Lo puedo abrir. Ojo porque, digamos, utilizar el Zoom y tener varios programas abiertos como tengo yo actualmente a veces me genera problemas, ¿no? Pero en principio no es un software pesado el Share Develop, así que deberían poder utilizarlo sin problemas. De hecho, hemos corroborado que funciona en máquinas, digamos, de bajas prestaciones. Archivo, nuevo, solución, se abre la ventana, selecciono dentro del directorio C# aplicaciones de Windows y me muestra la opción de aplicación de consola. Selecciono aplicación de consola y le pongo el nombre, ejemplo inicial, le voy a poner porque ejemplo 1 ya debe estar creado. Pongo crear. Y fíjense que ya me crea. Acá está la ventana de proyecto. Acá tienen el proyecto. Fíjense que se llama ejemplo inicial, como les comenté, como lo seleccioné recién. Dentro del proyecto tienen el árbol de directorios y los archivos. Fíjense que en program.cs, fíjense que tiene extensión CS, ahí está mi programa. De hecho, la ventana que tengo abierta acá es de program.cs. Y ahí está el programa. Fíjense que por defecto ya me crea una plantilla, el software. Al crear un proyecto me crea una plantilla en donde tengo mi programa main, que es el programa principal, y dentro del cual yo voy a escribir mi código, ¿no? Entonces acá voy a escribir mi código. Tengan en cuenta eso, que los bloques de código se encierran entre llaves. Eso después lo vamos a ver la clase que viene, pero se encierran entre llaves. Acá tengo writeLine para mostrar el mensaje Hello World. Write, console write para mostrar el mensaje press any key to continue. Y ahí la ejecución se va a quedar esperando a que yo presione una tecla. Eso se hace agregando la línea de código console read key, ¿no? Console read key y entre paréntesis through. Pongo through que significa verdadero. Entonces de esa manera, de esa forma, llamando a esta función, mi aplicación se queda esperando a que presione una tecla. Después vamos a ver el efecto que tiene el no poner read key. Van a ver que no pueden ver nada prácticamente de la ejecución, porque se ejecuta muy rápidamente. Bien, compilo. Botón de compilar, ahí compilé. Fíjense, acá en la parte inferior no me aparece ninguna advertencia, ningún error, o sea que compiló correctamente. Y ahora voy a ejecutar. En la opción de depurar, presiono el botón verde y presiono ejecutar. Fíjense, al ejecutar me muestra los mensajes y se queda esperando. Yo presiono una tecla y se cierra la ventana de ejecución. Ahora, voy a comentar. Para hacer comentarios se puede utilizar la doble barra. ¿Ven como lo hice acá? Bueno. Voy a comentar la función readKey. Comento readKey, vuelvo a ejecutar. Van a ver lo que pasa. Ahí compilé, ejecuto. ¿Vieron lo que pasó? Se abrió la ventana de ejecución y se cerró. Eso es lo que pasa si yo no pongo readKey. O sea, siempre al final de su aplicación pongan readKey para que, si es un programa que se va a ejecutar rápido, que por lo menos se quede esperando a que ustedes presionen una tecla para que puedan ver el orden de ejecución y si se realizó correctamente. Bien, ¿en dónde se guardan todos los programas que nosotros creamos? Se guardan en documentos. En el directorio de documentos, dentro de documentos hay una carpeta exclusiva para Share Develop. Si yo voy acá a documentos, tengo la carpeta Share Develop Projects. Y acá adentro van a tener todos los programas que ustedes hagan, ¿no?
Fíjense, acá tengo todos los que yo muestro por lo general en las explicaciones de clase. El que hice recién era ejemplo inicial, este de acá. Si entro acá, es la carpeta de proyecto, este es el archivo de proyecto y este es el archivo de código, program.cs. Bien, con esto finalizo. Es todo lo que teníamos para charlar y ver en esta clase, además de todas esas aclaraciones que fuimos viendo a lo largo de la explicación. Así que eh, les voy a después compartir el link de la grabación por mail y les voy a compartir también, bueno, lo de las comisiones, los links que tienen para cada una de las reuniones de práctica en función de la comisión a la que de la que se inscribieron y, y la presentación. En la presentación van a tener el link para descargar el char de Velo, así ya lo pueden instalar. Profe, Sí. ¿qué día mandaría el mail? El tema de descargar, voy a detener la grabación porque si no se va a hacer muy extensa.